Bueno, mis hermanos, pues ahora sí, vamos al tiempo de la palabra y hoy vamos a hablar de un tema buenísimo, muy interesante. Yo espero que sea de mucha bendición para ti y es acerca del reino de Dios y nuestra conciencia. Acompáñame a 1 Corintios 10, 23 al 33. Va a ser nuestro texto base. 1 Corintios 10, 23 al 33. Cuando estén ahí me dicen amén. Y en honor a su palabra nos ponemos de pie y leemos. Dice el apóstol Pablo: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Ustedes, iglesia, comed de todo lo que se venda en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban, que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Oramos. Padre, damos gracias por tu poderosa palabra, Señor. Y lo que te pedimos en esta tarde, Señor, es que sea ella, tu palabra, la que sea glorificada, Señor. Invocamos a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe a toda verdad y podamos vivir vidas que magnifican tu nombre, Señor, y den gloria a tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, hoy vamos a ver este tema. Les decía, el reino de Dios y nuestra conciencia. Ya va a ser el último tema de nuestra serie acerca del reino. Y te has de preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver el reino de Dios con nuestra conciencia? Bueno, ahorita van a ver. Y aunque no vamos a realizar una lectura, un análisis verso a verso como lo estamos habituados a hacer, quiero colocarlos un poco en el contexto en cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios. Y déjame te cuento algo acerca de esta ciudad. Pues resulta que era una ciudad portuaria muy importante del antiguo Imperio Romano y era famosa por su prosperidad, era famosa por su vida de lujos, sí, pero también era importante por su paganismo. Era una ciudad, híjole, muy idólatra, vaya, en otras palabras. Tenían dioses en cada esquina, así como hay un Oxxo aquí en cada esquina. Bueno, así era Corinto, tenía una estatua, una deidad en cada esquinita. Y bueno, ahí estaba, por ejemplo, el famoso templo dedicado a la diosa Afrodita, o la Venus romana, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que, pues bueno, estaba entre Oriente y Occidente y era una ciudad que la atravesaban muchos viajeros. Y muchos viajeros eran como que atraídos por toda esta onda, ¿no? Bueno, entonces era una ciudad muy cosmopolita. Para que lo entiendas, incluso Cicerón, un historiador romano, llegó a decir que era como que el ojo de toda Grecia. Entonces imagínate, Corinto, quizás para ponerlo en el justo balance hoy, podría ser Ciudad de México, Nueva York, París, Beijing, no sé yo. Eso era Corinto. Y Pablo establece ahí una comunidad de creyentes, ¿sí? Y en el capítulo 8, Pablo comienza a entablar una pregunta que se hacían los cristianos, ¿no?, de Corinto. Y la pregunta básicamente era esta: ¿pueden los cristianos comer carne ofrecida a los ídolos? Esa es la pregunta. Y Pablo la va a abordar. Y mira que se lleva todo el capítulo 8 para decirlo. Pero Pablo empieza a notar que básicamente en esa iglesia se empiezan a ver ya dos bandos. Por un lado está el bando de la conciencia, vamos a llamarlo así, mejor desarrollada o informada. Incluso Pablo lo dice de esta forma, dice: no es que hayan otros dioses o otros señores, no, hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Pero estaban el otro bando, el de la conciencia débil, el de la conciencia poco informada, que no tenía esta información, ¿no?, de Cristo.
Entonces, es en esta tensión que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece dos principios reguladores, aquí en 1 Corintios 10, de lo que acabamos de leer. Uno es, yo creo que es el versículo que todos nos conocemos, es: haz todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero hay otro principio regulador que muchas veces pasamos por alto, y es que el amor cristiano debe ser quien guíe nuestra libertad. Muy importante eso. Así que con este texto como base, hermanos, vamos a concluir esta serie del reino y vamos a intentar unir las últimas dos enseñanzas. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del domingo pasado? ¿Cómo se llamó? El reino de Dios y los talentos. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza anterior de hace 2 domingos? El reino de Dios comienza en la intimidad. Algo que siempre hemos creído, iglesia en Horizonte, es que nunca debemos desconectar lo que hacemos del corazón o lo interno de lo externo. En las Escrituras, siempre que Dios quiere resolver algo, corregir algo, a lo primero que apunta es al corazón. Y mira Proverbios 4:23 como lo dice, va a aparecer en pantalla. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Otras traducciones dicen, por ejemplo, cuida tu mente, vigila tus pensamientos, tu ser interior. ¿Por qué? Mira, la NTV para mí lo expresa de manera muy útil. Dice, porque el hacerlo determinará el rumbo de nuestras vidas. Increíble. Increíble que todo lo que sucede acá, o acá, como tú lo quieras ver, va a determinar tu vida. Y es aquí donde Pablo, en su carta y en sus escritos, va a introducir un nuevo término. Y va a ser la palabra conciencia. Y esta palabra griega quiere decir sineidesis. Y se menciona unas 30 veces en el Nuevo Testamento. Tan solo Pablo aquí en Corintios, del 8 al 10, la menciona 10 veces. Y esta palabra se compone de 2 términos. Ahí va a aparecer en pantalla. Sin, que denota unión o acompañamiento. Y eidesis, que es compartido con uno mismo. O, bueno, lo podemos definir así: conocimiento compartido con uno mismo. O conocimiento interno. Bueno, de aquí provienen, mis hermanos, estas ideas de la filosofía griega que te lo explican así, ¿no? La vocecita interna, ¿no? Que te dice lo que está bien o lo que está mal. ¿Cuántos vieron Pinocho? Levanten la mano. Es que Pinocho, esas sí eran buenas películas de Disney, ¿no? Esas sí eran los clásicos, las chidas. A mis niños les da miedo. No, véanla, le digo, porque está buena. Y bueno, ahí aparece, ¿te acuerdas? Pepito Grillo, ¿no? Es la conciencia de Pinocho. Y mira, por ejemplo, qué chistoso. Pablo en Romanos 2:15 así la ilustra. Si tú lees Romanos 15, dice Pablo, ellos, los gentiles, nosotros, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esto nos muestra, hermanos, que desde Adán hasta nuestros tiempos, todos venimos con este mecanismo ya preconfigurado en nuestro ser. Sin embargo, hay un problema. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pues resulta que nuestra conciencia, a la luz de las Escrituras, no puede ser nuestra guía definitiva. Te repito, no puede ser nuestra guía definitiva. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el pecado afectó profundamente todo nuestro ser. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Mente, alma, corazón, conciencia, como lo quieras tú llamar, ha sido afectado profundamente por el pecado. Mira, en teología bíblica existe algo llamado el efecto noético del pecado, lo cual significa que el pecado ha manchado nuestra habilidad para conocer la verdad y tratar apropiadamente con los problemas humanos. Es decir, el pecado afectó cómo pensamos, cómo razonamos, cómo llegamos a la verdad. Pero seguramente, si tú estás aquí hoy, sabes que el Evangelio ha roto ese efecto destructivo del pecado. Y ahora somos invitados a ser partícipes de la naturaleza divina,
con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, a participar de lo que es perfectamente y moralmente bueno. En efecto, Dios, en su plan redentor, apuntó siempre a un cambio radical y decisivo. Y es lo que conocemos en el nuevo pacto como un cambio de corazón, ¿verdad? Y eso provocó una revolución y sigue provocando, el Evangelio sigue provocando eso, una revolución en nuestra mente y en nuestra conciencia, transformando por completo la manera en la que interpretamos e interactuamos con el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo se nos exige que debemos cuidar, cultivar, ejercitar esa conciencia que ha sido redimida. Es por eso que a veces, mis hermanos, el llamado cristiano suena con una voz de exigencia única. Y el Maestro, Jesús, así lo confirma. Él dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Palabras de nuestro Señor Jesús. Así que el llamado hoy es a invitarte a que entrenes tu conciencia. Y para hacerlo debo recordarte algo muy importante y muy básico. Y aquí, por ejemplo, esto lo vamos a conectar con la enseñanza de hace 2 domingos. Y es que esto comienza en lo íntimo. En lo íntimo. No es algo que pueda ocurrir solamente los domingos, mis hermanos. Imagínate que quieres ir al gimnasio, porque te quieres acá poner, ya sabes, ponchado, ¿no? Al menos los de complexión delgada como yo, pues lo que queremos es resaltar el músculo, ¿no? Pero imagínate que le quieres decir a tu coach ahí, oye, ¿sabes qué? Quiero esto, pero solamente voy a llegar los domingos 1 hora. ¿Qué crees que te va a decir? Estás loco. Y mira, el ejemplo es muy burdo, ¿eh? Yo sé que es un insulto a la inteligencia. Pero quiero que lo que vas a ver hoy no te lo tomes a la ligera, es serio. Porque se trata de la gloria de Dios. Es la gloria de Dios, su nombre, su reino, lo que está aquí en juego. No eres tú, no soy yo. Se trata del Rey. Y mi anhelo es que hoy te puedas llevar herramientas y enseñanzas, pero sobre todo la convicción de lo que Dios puede hacer a través de ti como individuo, como hijo de Dios, si cuidas esta parte esencial de tu ser. Y sabes, vas a empezar a notar cambios profundos en la manera en la cómo interactúas con tus hermanos dentro de la iglesia, pero también con el mundo exterior. Así que dicho eso, vamos a pasar a nuestro primer punto de la enseñanza, que es: entrena tu conciencia con la palabra de Dios. Y mira, vamos a partir con una definición en la cual cualquier iglesia evangélica protestante puede estar de acuerdo con esto. Y es que la palabra de Dios contiene toda la revelación de Dios necesaria para que una persona entienda cómo agradarle y glorificarle en su vida presente. Eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros. Pero pasa algo interesante. Y para que lo comprendas mejor, quiero que me acompañes a Efesios 5, del versículo 9 al 10. Pablo dice en Efesios: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y subraya la palabra que sigue: comprobando lo que le agrada al Señor. Y la palabra griega que Pablo está utilizando aquí es dokimazo, que quiere decir probar o poner a prueba algo. Ahora, quiero que entiendas algo. Pablo no está diciendo que pongas a prueba lo que Dios dice en su palabra. Lo que Pablo está diciendo es que pongas a prueba lo que tú haces en tu día a día, si agrada o no a Dios. Y esto nos revela algo: que la Biblia no trata sobre todo tema exhaustivo y por haber. No quiere decir que las Escrituras traten de manera directa y específica sobre cada tema contemporáneo.
Y es en esos casos, mis hermanos, donde requerimos de un fundamento sólido, de un punto de partida. Y es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente suprema y suficiente para conocer la voluntad de Dios, pues nos ha dejado aquí escrito principios eternos, sabiduría, valores que nos permiten formar una conciencia capaz de juzgar lo nuevo. Por ejemplo, el Salmo 19, cuando habla acerca de la ley, que la ley del Señor es perfecta, el comentarista Albert Barnes escribió lo siguiente: el significado de perfecta es que las escrituras no les falta nada para ser completas, nada para que sean lo que debería ser. Son completas como la revelación de la verdad divina. Son completas como una regla de conducta. Son absolutamente verdad. Están adaptadas con sabiduría consumada a las necesidades del hombre. Son una guía de conducta inerrante. No hay nada en ellas que pudiera llevar al hombre al pecado o al error. No hay nada esencial que el hombre deba saber que no pueda encontrarse en ellas. En eso creemos. Pero como te decía, hay áreas grises. Las famosas áreas grises, ¿no? O áreas de ignorancia. Cosas de las cuales a lo mejor la Biblia no dice directamente. Pero nuevamente, si vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en su palabra. Y mira, para que veamos algunos ejemplos, y quiero decirte que esta va a ser la parte tensa de la enseñanza. Así que agárrate. Si hay jóvenes, por favor, presten mucha atención. Padres, hablen con sus jóvenes sobre estos temas, porque sabes, si no los hablas tú, si no indagas tú, el mundo lo va a hacer por ti, ¿eh? No hay manera de cómo te desafanes de estos temas. Y es mucho, nada más puse ahí como ejemplo algunos. Pero vamos a ir más o menos de manera superficial, no lo voy a hacer de manera exhaustiva, por favor, eso que quede claro. Pero a ver, vamos a empezar desde, ¿cuál te gusta? Vamos a empezar con el internet y las redes sociales. Sabemos que la Biblia no dice nada acerca de eso, ¿verdad? Pero sí sabemos, a la luz de Efesios 5:16, que debemos ser sabios en nuestro uso del tiempo. Y quizás una de las cosas, nuestro talón de Aquiles en nuestra sociedad, es el uso de las redes sociales. Patinamos mucho en eso. Descuidamos muchas veces nuestra relación de Dios por consumir tiempo en una pantalla. Y ahí encontramos un principio que nos puede ayudar a cómo interactuar con esas herramientas. Fútbol. Híjoles, el fútbol. Mira, no es pecado, pero si le vas al Cruz Azul, yo creo que sí es pecado, ¿eh? Así que yo te digo que por salud mental, mejor disfruta del fútbol, pero no le vayas al Cruz Azul, porque si no, ahí sí va a estar sombrío el asunto. Nada, no se crean, hoy creo que nos echamos al AME, ¿no? Yo creo que hoy juega el Cruz Azul contra la América. Ya nos traen de hijos, pero no importa, nos gusta sufrir. Eutanasia, tema delicado, ¿eh? Leía un reporte que, por ejemplo, en Canadá, el año pasado, el 4% de las muertes fue a causa de ya la muerte asistida. Qué tremendo, ¿eh? Digo, son datos, estadísticas, pero que nos ayudan a ver ya cómo estamos interactuando con estos temas, ¿no? Y otra vez, no habla la Biblia de la eutanasia, pero sí habla acerca en Isaías 43 de cómo Dios ve al ser humano como un ser de valor intrínseco, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Anticonceptivos. Tema también interesante y complejo. ¿Qué tanto está permitida la planificación familiar? Pero sabemos a la luz de Génesis que Dios nos mandó a procrear, a llenar la tierra. Y el Salmo 127 dice que los hijos son una bendición de Dios. Entonces ahí tenemos ya una brújula, hermanos, para saber cómo podemos interactuar con estos temas. Cine, streaming, podcast, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Filipenses 4:8 nos dice, mira, ¿sabes qué? Piensa en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es justo, en lo que es perfecto. En eso piensa. Otra vez, la Biblia, nuestra brújula, nuestro punto de partida. Democracias.
¿Sí sabías que la iglesia no habla de la democracia? Sin embargo, tenemos a la luz de Romanos 13 cómo debemos de relacionarnos con las autoridades. Y mira, por último, cigarros y tabaco. Tú dices, bueno, esa del cigarro está muy fácil. Y te voy a decir, mi punto de vista es que sí. O sea, el cigarro, como sea, es malo. Y si lo consumes, estarías violentando un principio que habla acerca de tu cuerpo como el Espíritu Santo, como el templo del Espíritu Santo. Y si tú lo estás llenando de toxinas todos los días, la conclusión lógica es que no estás tomando una buena mayordomía de tu cuerpo. Pero es el tabaco. Y tú dices, bueno, ¿qué onda con el tabaco? Si es una plantita que al final de cuentas el Señor creó. Y aquí se va a poner un poco más rudo el asunto, mis hermanos, porque vamos a ver dos ejemplos ahí interesantes. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver dos ejemplos de dos personajes históricos. Y vamos a empezar con el buen predicador inglés, Charles Spurgeon. ¿Cuántos los conocen? Levanten su mano. En el primer servicio, híjole, que hay pocos. En el primer servicio había más gente que lo conocía. Lo conozcas o no, te digo, pues fue un gran predicador inglés, muy famoso, llegó a ser, tenía el apodo de ser el príncipe de los predicadores. Y ese brother, y que por cierto, te voy a recomendar que leas mucho sus sermones, son muy edificantes. Pero sabes, ese brother predicaba delante de 10,000, 20,000 personas cada domingo. Cruzaban el Atlántico para ir a escucharlo. Tuvo influencia sobre miles y miles de personas. Sin embargo, ¿qué creen? A ver, no sé si alcanzan a ver ahí qué tiene en la mano. Pues a Salvador le gustaba echarse su puro, ¿no? Y aquí es donde uno se puede preguntar, ¿qué onda? ¿Es bueno o es malo eso? Y sabes, yo estaba leyendo un artículo reciente, no hace mucho, de un mes, en la BBC, que habla acerca del uso del tabaco. El título se llamaba El lado bueno del tabaco, como que buscando el lado bueno del tabaco. Y a la conclusión a lo que llega el informe es que, ¿sabes qué? El tabaco produce millones de muertes todos los años. Y están tratando de ver si todavía puede hacer uso medicinal. Pero todavía está en veremos. O sea, no es que como que puedas llegar todavía rápido a esa conclusión y decir, bueno, tiene su lado bueno. No tiene su lado bueno por donde lo veas. Sin embargo, nuestro buen Spurgeon le gustaba echarse sus puros. Y sabes, si tú lees sus escritos acerca de este tema, que fue todo un debate en sus tiempos, él decía, ¿sabes qué? No soy vicioso, lo hago con moderación. ¿Y qué crees que decía? A ver, ¿qué creen que decía? Lo hago para la gloria de Dios, decía el buen Spurgeon. Ahora, voy a ser muy claro con eso, hermanos. Yo no vengo ahorita a darte estos ejemplos como para juzgar la conciencia de un hombre que vivió hace más de un siglo, en otra cultura, en otro contexto. De hecho, estaba yo leyendo que el tabaco, por ahí del siglo XVI en adelante, era la panacea de toda Europa. Lo usaban para casi todo. Era como que la hierba ahí milagrosa. Se espantaba el chamaquito y lo ensalmaban, yo creo, con tabaco. Es una cosa de locos, pues, o sea. ¿De dónde? Bueno, otra vez te digo, otro contexto, otra cultura. Sin embargo, él lo hacía con una conciencia tranquila. Lutero. Tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver ahí el buen Lutero? Si nos dejó la sola escritura, nos dejó la reforma, ¿no? Cada 31 de octubre celebramos la reforma. Pues, ¿qué creen? Que a Lutero, como buen alemán, pues le gustaba la cerveza. A ver, no les voy a decir que levanten la mano, pero ¿a cuántos les gusta la cerveza, hermano? Ya, algunas risitas ahí, se delataron. Pues bueno, a Lutero, como buen alemán, le gustaba la cerveza. Y saben, cuando estalla la reforma protestante, que obviamente es tema netamente doctrinal, surgió lo que se llamó la revolución o la guerra de las cervezas. Y te cuento un poco de esto, y es muy chistoso saberlo. Y es que resulta que en la época de Lutero, solamente los monjes católicos romanos tenían acceso a producir la cerveza. No creas que era como hoy que la podías ir al Oxxo y comprarte una libremente, no. Nada más los canijos monjes la podían producir, nada más ellas la podían tomar y los demás ni modo.
Bueno, pues está ya la reforma, sacan a patadas al pobre Lutero de la iglesia y dice Lutero, pues bueno, vamos a producir nuestra propia cerveza. Nada más que hay un problema, que pues esta cerveza que hacían los monjes era muy artesanal, pues traía ahí cosas ahí, muy elementos que la hacían muy cara, de difícil acceso. Y entonces Lutero empieza, creo que, a trabajar con lo que se le llama el lúpulo. Y empieza a producir, bueno, y te voy a decir algo, él no la produce, él no sabía. ¿Quién creen ustedes que le ayudó a hacer cerveza en su casa? Adivinen, su mujer, la buena Catalina de Bora. Fue ella quien le dijo, bueno, pues yo fui monja, era una monja, recuerden, y dijo, pues yo aprendí. Y saben, y empezaron a producir cerveza a través del lúpulo. Yo sé que les da risa, hermanos, pero es de verdad, o sea, esto es historia. Y nace lo que hoy se conoce como la famosa cerveza lager, la cerveza clara. ¿Sí? Cuando veas ahí una lager, dices, ah, el buen Lutero. Qué bueno que se lo tomen con humor, hermanos, pero aquí el punto es que surgen preguntas. Oigan, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué onda con estos cuates? Y otra vez, no vengo aquí a defenderlos ni vengo aquí a acusarlos. Únicamente uso estos ejemplos para llamar su atención y preguntarnos lo que hacían ellos lo afirmaban, lo hacían para la gloria de Dios. Y aquí es donde yo tengo la convicción, mis hermanos, la convicción de que quizás la palabra de Dios no es nada más un libro que trata de qué hacer y qué no hacer. Sino que son las palabras mismas de nuestro Dios y Padre, que aunque fueron escritas por hombres, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y son ellas, las Escrituras, quienes nos guían a toda verdad. A toda verdad. Nos llevan a la vida eterna, como decía Jesús, ¿recuerdan? Cuando debatía con los fariseos, oigan, ustedes se la pasan ahí escudriñando las Escrituras porque creen que en ellas encuentran la vida eterna y que creen que ellas hablan de mí. Las Escrituras nos traen paz y consuelo en momentos difíciles, ¿a poco no? Nos capacitan para vivir con propósito en el reino de Dios. ¿Sabes? Voluntariamente. Voluntariamente. Y por amor a su nombre. Son ellas, mis hermanos, las que deberían darle forma a nuestro ser. ¿Y sabes qué hace milagrosamente la Escritura? Que lo hace sin violentar tu personalidad. Yo soy Germán, César es César, Ronnie es Ronnie, diferentes, sin embargo, Cristo nos va moldeando cada vez a su imagen y semejanza a través de su palabra. Sabes, mis hermanos, yo no sé tú cómo disfrutas la vida cristiana, pero una de las cosas de las cuales yo disfruto mucho, muchísimo, es que cuando estamos ya en un sábado, domingo, después del trabajo, puedo asar una carnita asada en mi casa, con este sol de 50 grados casi. Y sabes, me gusta siempre hacerlo, te lo voy a decir con toda libertad, me gusta hacerlo con una cerveza, un vaso de cerveza. Pongo música. A los que me conocen sabrán que me encantan los guapangos. Yo pongo un buen guapango ahí. Me la paso chévere con mi familia. Y sabes, lo hago para la gloria de Dios. Disfruto, me deleito y digo, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Y puedo hacerlo con una conciencia limpia y tranquila. ¿Te das cuenta que glorificar a Dios no es nada más un domingo por la mañana o por la tarde? Es tu día a día, es lo que tú haces en el día a día. ¿Cómo lo haces? ¿Para quién lo haces? Pero quiero que avancemos y veamos que para fortalecer, ¿sí?,
para reforzar nuestra conciencia, a veces también va a ser conveniente y útil explorar e interactuar con otras fuentes de verdad. Y mira, nada más te quiero decir una cosa en este segundo punto acerca de entrenar tu conciencia con otras fuentes de verdad. No puedes llegar aquí, no puedes estar interactuando con este segundo punto si no interactúas con el primer punto. Que quede eso claro, familia. Que quede eso claro. Miren, Abraham Kuyper, un teólogo y político reformado, en su libro La soberanía de Cristo sobre todas las esferas, escribió lo siguiente. Y este Abraham Kuyper, te digo una cosa, llegó a ser primer ministro de Países Bajos. Él decía, iba a pasar en pantalla su cita: no hay una sola pulgada en todo el dominio de nuestra existencia sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mío. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Él argumentaba que la política, la educación, el arte, el cine, la música, la literatura, la ciencia deben estar bajo el señorío de Cristo y que los cristianos debemos trabajar en todas esas áreas para transformar nuestra cultura con la cosmovisión del reino de Dios. Hace unas semanas le compartí a los hombres en nuestra reunión mensual que a veces una mala enseñanza dentro de la propia iglesia puede traer ideas devastadoras. Devastadoras. Cuando empezamos a introducir enseñanzas de hombres y las empezamos a catalogar como si fuesen palabra de Dios. Peligrosísimo. ¿Y sabes qué empiezas a hacer cuando pasa eso? A tu conciencia la empiezas a acuchillar. Y cuando vienes a ver ya traes una carnicería interna, brother. Sin mentirte, ¿eh? Y empiezas a vivir y a decir, híjoles, esto no, esto es el diablo, esto no, esto es el mundo. Y es peligroso. Me parece apropiado que en este punto recordemos las palabras del apóstol Pablo acerca del reino de Dios, como lo dice en Romanos 14, 17, 18. Dice, el reino de Dios no se trata de bebida ni comida, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y quiero que resaltes la palabra ahí, vivir. ¿Te das cuenta que ni siquiera dice el reino de Dios es venir a la iglesia todos los domingos? O hacer tu devocional todos los domingos, que es bueno, por supuesto, pero ¿te das cuenta que eso no es el reino de Dios? El reino de Dios es vivir, mi hermano. Es lo que haces al levantarte, cuando vas al trabajo, con tu esposa, cuando sales de paseo. Hace algunos siglos, cuando Occidente empezó a recibir los ataques del secularismo, del relativismo, que enseña que no hay verdad absoluta, que no puedes, no, dicen los relativistas, no puedes conocer la verdad porque la verdad es relativa. Yo me acuerdo que incluso había un comercial que hablaba de eso. Y nos empezaron a bombardear de relativismo. Y luego la propia iglesia empezó a sufrir los ataques de la teología liberal. Para los que no sepan, la teología liberal fue un movimiento interno de la iglesia que empezó a querer reinterpretar a Jesús, reinterpretar todo lo que decía la Biblia. Desechemos todo lo que dijeron los padres de la iglesia, Lutero, cualquiera que se haya sido. No, vamos a reinterpretar todo. ¿Y qué hizo la iglesia? Bueno, empezó a surgir un movimiento llamado como fundamentalismo. ¿Has escuchado eso? O antimodernista. Y sabes, nosotros como iglesia evangélica latina nos hemos amamantado mucho del fundamentalismo y el antimodernismo. Y te voy a decir, y es muy justo que lo diga, el fundamentalismo que empezó a repelar el ataque del posmodernismo, el relativismo, ellos hicieron una gran chamba en Estados Unidos, porque empezaron a repelar todas estas ideas acerca de la evolución de Darwin. Empezaron a decir, no, ¿sabes qué? La Biblia es inerrante. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Empezaron a dar batalla cultural contra las ideas de
aborto, movimientos pro gay y todo esto. Y gloria a Dios por eso. Pero hubo un problema. Y es que en su lucha comenzaron a ver el tabaco, el baile, el alcohol, el cine, el teatro, la música, hasta la forma en cómo vistes, y lo empezaron a ver como blanco de sus ataques. Y no voy a generalizarlo, que quede claro. Pero muchos llegaron a tal extremo. Otro fenómeno que surgió también, y este quizás no lo conocías, pero es el llamado biblicismo. Biblicismo o nuda escritura. Y este término significa que las escrituras, si bien son la única regla de fe y conducta, también enseña, según ellos, que deberíamos de excluir cualquier otra fuente escrita de enseñanza para la iglesia. De hecho va a aparecer en rojo. Lo resalté en rojo porque quiero que tengas mucho cuidado con eso. Parece bueno a primera vista, pero es una visión distorsionada. Y sabes, los reformadores jamás enseñaron algo como eso. Los reformadores enseñaron sola escritura. Cosa muy distinta. Los reformadores decían, ¿saben qué? La Biblia, las escrituras, son la autoridad suprema de la verdad. Pero jamás rechazaron por completo credos, confesiones, tradiciones incluso, siempre y cuando fuesen sustentadas con la palabra de Dios. Spurgeon, del que te acabo de platicar, ya no va a ser el príncipe de los predicadores, sino el príncipe del tabaco. Ya se lo vamos a bautizar aquí en Horizonte de ahora en adelante. Él, por ejemplo, en su libro, Consejos a mis estudiantes, animaba a los predicadores a leer mucho, y no nada más de Biblia y teología. Él decía, ¿saben qué? Aprendan historia, retórica, ciencias naturales, biografías, literatura clásica. Y si tú lees sus sermones, te vas a dar cuenta de eso. Vas a ver cómo siempre conecta algo de la Biblia con la naturaleza, con la astronomía, con la medicina. Pero siempre lo sometía todo a una perspectiva bíblica. Siempre. Él tenía este principio que era saquear a los egipcios, decía él. Según Éxodo 23, 35 al 36. Y era como que esta idea de tomar lo bueno del mundo secular y usarlo para la gloria de Dios. Quizás puedas preguntarte, oye, Germán, pero ¿qué onda? Eso está en la Biblia, o sea, puedes integrar. Yo te recuerdo que Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Que hubo un Daniel también que fue criado y educado en la sabiduría de los babilonios. Pablo mismo conocía esto cuando pedía sus pergaminos, ¿recuerdas? Lucas, griego, seguramente conocía mucho de la filosofía de su época y lo usaban para el bien común y para la gloria de Dios. Así que este principio me parece que aplica también para fortalecer nuestras conciencias. Otro ejemplo que te pongo es el ejemplo que hicieron los monjes medievales. Cuando la iglesia dejó de ser perseguida, ¿sabes qué hicieron estos monjes? No, pues ya la iglesia es la oficial, ya la iglesia empezamos a ver que se empieza como que a poner muy mundana, mucha carnita. ¿Sabes qué hicieron los monjes? Se retiraron a los desiertos, en sus monasterios. ¡Pum! Cerraron puertas, todo contacto con el mundo. Y ellos creían que así se iban a mantener puros. Eso también es una visión distorsionada. Ese nunca ha sido el ideal cristiano ni de los apóstoles. Es cierto que la Biblia nos llama a no volvernos amigos del mundo. Por supuesto. Pero el llamado bíblico es ser sal y luz en un mundo en tinieblas. Como dice Brett McCracken
en su libro La pirámide de la sabiduría. Es un libro que te voy a recomendar muchísimo, hermano. Lo leí hace como 2 años. Yo ya lo sigo leyendo de vez en cuando y no sabes, qué librazo. Sencillo, pero muy útil. Muy útil. Se los recomiendo mucho. A lo mejor está en librería, no lo sé. Acérquense con la hermana Carmen. Pero él, por ejemplo, hablando de este tema, y para que veas ahí nada más, la pirámide ya te dice mucho. Y él, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? El fundamento siempre es la palabra. Como te decía al inicio, es nuestro punto de partida. Luego dice la iglesia. Luego pone la naturaleza también como una parte de la revelación divina. Y en el cuarto lugar, él aconseja esto. Interactúa con la literatura. Y mira lo que dice en su libro. Los libros amplían nuestros horizontes y corrigen nuestras suposiciones al mostrarnos otros contornos de la verdad, más allá de nuestra propia experiencia subjetiva. Y eso es muy cierto. Justo hace el jueves, por ejemplo, estaba leyendo una webinar sobre la IA. Mira, yo creía que ya sabía todo sobre la IA. Hasta que escucho a una experta hablando de eso, dije, ay, estaba en pañales. Yo no sabía que al abrir ChatGPT ya estabas hasta gastando agua. Y yo creo que es esto, lo que dice aquí Brett McCracken en su libro. El exponerte al pensamiento de alguien más te va a ayudar mucho a crecer. Algo que aprendí hace años también cuando iba al gimnasio, yo sé que no se nota, pero algo que a los flaquitos nos dicen en el gimnasio es que si tú quieres ganar masa muscular, pues tienes que someterlo a peso. ¿Sabes qué, brother? Tienes que 20 kilos para arriba, hacer mancuerna. Y sí, ahí empecé más o menos a ver algo. ¿Sabes? Aplica exactamente lo mismo con nuestra conciencia. Visualízalo así, como un músculo que tienes que ejercitar. Los libros te van a desafiar en tus ideas preconcebidas. Al leer otros autores, te vas a exponer ante ideas distintas a las tuyas. En otras palabras, los libros nos ayudan a entender que nuestra experiencia individual no es la única forma de ver el mundo. Nos muestran que hay muchas otras realidades, esa es la verdad. Y verdades que pueden enriquecer tu comprensión y hacer que reconsideremos nuestras propias suposiciones. Algo que te recomiendo hacer ahí de vez en cuando es, aquí siempre traemos este lema, ¿no? En casa, ¿qué te habló Dios hoy en su palabra? En tu devocional. Yo te recomiendo que de vez en cuando tú digas, a ver, esto que Dios hoy me habló, lo pongas a prueba interactuando con otros hermanos o con otros creyentes que vivieron en otro tiempo. Oiga, esta conclusión a la que estoy llegando en este pasaje, ¿es correcta? ¿Agrada a Dios? ¿Es bíblico? No subestimes lo que el Espíritu Santo ha hablado a otros creyentes a lo largo del tiempo. Como te decía hace rato, la idea de los reformadores nunca fue dar el salto al vacío histórico. Ellos nunca intentaron desprenderse de la enseñanza apostólica, ni siquiera de la totalidad de los padres de la iglesia, jamás. Nunca fue su postura esa. Segundo consejo que te voy a dar, y esto lo dice Francis Schaeffer, más bien es consejo de Francis Schaeffer, es examina las influencias culturales para actuar con discernimiento. Si bien afirmamos que la Biblia podría ser suficiente para alcanzar sabiduría y mantener nuestra conciencia saludable, el que tú conectes tu entorno, tu trabajo, la escuela, cualquier otra disciplina con el reino de Dios va a volver tu día a día más enriquecedor. Le va a dar propósito a aquello que haces. Y quiero volver a decir lo que te vengo diciendo ya desde el principio. ¿Puede ser suficiente con la Biblia? Puede ser suficiente con la Biblia. John Wesley, por ejemplo, decía, en esta frase que me impactó mucho cuando la leí, y él dijo, ¿saben qué? Métanme en un calabozo con mi Biblia y te voy a decir lo que está pasando en el mundo. Y creo en eso.
pero creo que también es sabio, como te decía, interactuar con otras ideas, con otros pensamientos, con cuidado, sí, y sometiéndolo a la palabra de Dios. Interactúa con discernimiento con otras formas de pensamiento, filosofías, ciencias sociales, antropología, sociología, economía, historia, ciencias políticas, derecho, psicología. Hazlo con plena libertad, hermano, y saca lo bueno de ahí y hazlo para la gloria de Dios. Yo sé que incluso aquí entre nosotros puede haber personas que ya están trabajando, que tuvieron una formación en esto, y sabes, puedes hacer lo que haces para la gloria de Dios. Pero tienes un llamado, y es que cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier cosmovisión tiene que pasar por el filtro de la palabra primero. En pantalla va a aparecer un comparativo que es acerca de cómo se ve una conciencia fuerte y entrenada y una conciencia débil o mal entrenada. Mira la entrenada y la fuerte, cómo se ve. Ve cada ámbito de la sociedad como un campo de misión donde Dios puede usarnos. En cambio, una conciencia débil, ¿qué va a empezar a ver? Las áreas como mundanas, decimos. Eso es mundano, brother, no te metas ahí. O perdido. ¿Qué va a pasar? Que vas a empezar a dejar esas áreas en manos de otros. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Hace unos días, por ejemplo, andaba yo comprando unas bolsas de basura y ahí estaba ahí en la fila con mis bolsitas que iba a comprar y había un letrero ahí que decía toda esa onda de cuántas toneladas de plástico se tiran al mar y el tiempo que tarda en degradarse. Y yo así con mis bolsitas ahí, ay, ¿y ahora qué hago? La conciencia ahí haciendo su chamba ya, ¿no? Y sabes, yo decía, Señor, yo creo que como cristianos deberíamos de ser los mejores ambientalistas del planeta. Porque Dios nos dejó no nada más nuestro cuerpo para ejercer mayordomía y cuidado, sino también un planeta que cuidar. Él lo hizo. Me gustaría saber, no sé si hay aquí un ingeniero ambiental, pero debería, y seguro sí, tener una comprensión más elevada de lo que yo puedo tener acerca de ese tema en particular. Y que haga paneles, no sé, oye, mira, te voy a enseñar. Eso es bueno, eso agrada a Dios. Por último, mis hermanos, y ahora sí queremos entrar ya un poco más en cómo estamos parados. Y el tercer punto es el semáforo de tu conciencia. ¿Cómo estás ahí? Eso también está rudo. Y vamos a ver 3 formas en que la Biblia enseña en cómo puede estar tu conciencia hoy. Y uno es una conciencia fuerte y bien entrenada en Cristo. 2, una conciencia débil y mal entrenada. Y 3, una conciencia muerta, cauterizada, sin Cristo. Y veamos primero el primero, la luz verde. La luz verde. ¿Cómo se ve una conciencia fortalecida? Una conciencia que agrada a Dios. Y por ejemplo, Pablo en Romanos 9, cuando está interactuando con los judíos, y Pablo decía, ¿saben qué? El Espíritu Santo y mi conciencia no me dejan mentir. Siento tristeza por ustedes, compatriotas judíos, porque han rechazado el Evangelio. Pablo era coherente. Pablo no estaba hablando en doble sentido, ¿sabes? Y su conciencia así se lo dictaminaba. En Hechos 4:16, cuando se presenta, por ejemplo, a dar defensa ante el gobernador Félix, él dice, procuro tener la conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. ¡Wow! La palabra procurar ahí significa esforzarse, ejercitarla, trabajarla. Un cristiano con una conciencia fuerte andará, tú lo sabes, y seguramente lo has visto, en novedad de vida. Tú notas a alguien con una conciencia fuerte, no titubea en lo que hace, es determinante.
Ya no solo se preocupa por abstenerse de un mal comportamiento, ya está en otro nivel. Ya es convertirse en un instrumento de justicia, de paz, de amor con el mundo que lo rodea. Se vuelve una herramienta de reconciliación, como dice Pablo. ¿Sabes? No se anda peleando con las personas. No, pero tampoco es piedra de tropiezo. Como dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. En cambio, trabaja para erradicar los estragos del pecado en el mundo. Así se ve una conciencia fuerte y entrenada en Cristo. El autor de Hebreos, también en el capítulo 9:14, nos dice que una conciencia ejercitada conoce esta verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, la verdad de que Cristo te ha limpiado, que precisamente ha purificado tu conciencia. Y por lo tanto ya no dependes de esfuerzos inútiles externos para tratar de buscar la aprobación de Dios o de los hombres. Ya no haces eso para hacerte el respetable. Sé, porque he escuchado que hay pastores, o bien, pastores, sí, no sé si todavía los hay así, pero que en su afán de construir una figura pastoral, dijeron, ¿saben qué? Yo no puedo asistir al cine. Porque se les hacía algo frívolo asistir al cine. Y dijeron, no, tengo que cuidar, ¿no?, la figura pastoral. Y sabes, el Evangelio de Cristo nos libera de todas esas cosas. Regresando un poco al diagrama, ¿no?, de todos estos temas complejos que nos cuesta a veces discernir si lo que estamos pensando o haciendo está bien o mal. Independientemente de cuál sea tu posición ahí, mi hermano, ¿sabes? Ninguna de esas cosas, las apruebes o no, las practiques o no, te definen. Quien nos define es Cristo, ¿a poco no? Como Pablo decía, me he hecho judío a los judíos, gentil con los gentiles, débil con los débiles. ¿A fin de qué? A todos me he hecho todo, para que por todos los medios se salven algunos. Miren, vamos a leer ese pasaje porque está en 1 Corintios 9:20 del 22. Pero yo creo que la foto que te quiero dar de una conciencia fuerte, saludable, entrenada, es el mismo Pablo. Y te lo voy a poner ahí va a aparecer en pantalla en la versión de Message. Quiero que lo leas conmigo porque, yo decía, Señor, yo quiero esto para mi vida. Yo creo que tú también quieras esto para ti. Él decía, Pablo, aunque estoy libre de las exigencias y expectativas de todos, me he convertido voluntariamente en siervo de todos para llegar a una amplia gama de personas, religiosos, no religiosos, moralistas, meticulosos, inmoralistas, desenfrenados, derrotados, desmoralizados, a quien sea. No adopté su estilo de vida, me mantuve en Cristo, pero entré en su mundo y traté de experimentar las cosas desde su perspectiva. Me he convertido prácticamente en todo tipo de siervo que existe en mi intento de guiar a quienes conozco a una vida de salvación divina. Hice todo esto por el mensaje. Y no solo quería hablar de ello, dice Pablo, quería participar. Qué tremendo, ¿no? Y mi conclusión en este primer punto, mi hermano, es que tú te esfuerces en entrenar tu conciencia, tu mente, tu corazón, tan fuerte como puedas y te lo propongas. Y te aseguro algo, serás una herramienta poderosa e ilimitada en las manos de Dios. ¿Escuchaste bien? Ilimitada, sí, ilimitada, con los dones y los talentos que el Señor te ha dado en particular. No es que vas a ser un todólogo, pero en el cuerpo de Cristo a muchos nos dio dones y talentos específicos. Y es ahí donde Dios quiere usarte. Pasemos al segundo punto, a la luz amarilla, naranja, como lo quieras ver.
¿Cómo se ve una conciencia débil o mal entrenada? Bien, simple, todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario a ilimitado? Limitado. ¿Sabes? Dios no te usará más allá de lo que tu conciencia te permita hacer. Si tú crees, y a modo de ejemplo lo digo, si tú crees que interactuar con la política es malo, va a ser malo para ti, pero no esperes que Dios te use en eso. De hecho, si tienes la idea, el pensamiento, la cosmovisión, lo que tú quieras, de creer que la política es mala, el simple hecho de que salgas a votar, mijo, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Pablo en Romanos 14:14 lo dice así: yo sé que nada es impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Herman Bavinck, en su libro El Reino de Dios, dice lo siguiente, otro libro que te recomiendo mucho. Un rasgo distintivo del cristianismo es que no condena ninguna vocación terrenal en sí misma, ni considera que ninguna vocación terrenal en sí misma esté en conflicto con nuestra vocación celestial. Y poniendo el ejemplo de la política, yo sé que si te desenvuelves en ese campo, va a haber un alto costo que pagar. Seguramente no vas a ser el político más famoso si te quieres alinear a los principios de Dios. Incluso te podría llegar hasta costar hasta tu propia vida, brother. No van a querer que te desenvuelvas ahí, ¿no? Que llegues a la cima. Pero eso lo determina Dios, no el hombre. Y yo sé, hay matices, y Babin lo aclara en su libro. Y parafraseándolo un poco, te lo comparto, dice: debemos esforzarnos por elegir un trabajo en la tierra que no interfiera con nuestra misión espiritual. Todo lo terrenal debe estar subordinado al reino de los cielos. Y debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que entre en conflicto con las demandas del reino de Dios. Hace unos días, el martes me parece, fui al supermercado con mi esposa a hacer súper. Estábamos ahí ya a la hora de pagar, había mucha fila. Ya mi esposa se fue a ver ropa, yo me quedé haciendo fila ahí. Y justo delante de mí había un soldado. ¿Qué personajes tan...? No sé por qué los vemos como raros a los soldados, pero cuando los tienes así de cerquita, lo estaba yo viendo con su uniforme, su equipo táctil, su parche como que no sé de qué legión, infantería era. Y lo estaba examinando ahí de pies a cabeza. Incluso estaba viendo qué compraba. Estaba comprando miel, chocolate, puro dulce estaba comprando ese cuate. ¿Quién sabe qué onda? Qué raro, ¿no? El punto es que conforme me iba acercando a él, tuve la intención de interactuar con él. Justo una semana atrás, habían asesinado a una persona justo enfrente de mi casa. Y ustedes saben la situación del Estado, ¿no, hermanos? Y le pregunté: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, todo así. Mi miedo era que, no, chamaco. Pero no, sí, accedió y me dijo: oye, le digo, ¿qué opinas de la seguridad del Estado? Y me dijo: está difícil, me decía. Yo hubiese querido que me dijera: no, brother, nada, tranquilo, duerme tranquilo, lo tenemos todo bajo control. Pero la realidad es que me dijo: ¿sabes qué? Está seria la cosa. Entonces le seguí preguntando, ya luego me empecé a meter ya más en su vida, intrometido fui. Pero bueno, le dije: oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Chalala, chalala. No, y por último le suelto la que no podía faltar. Oye, ¿y crees en Dios? Lo pensó un momento, al final me dijo: sí, me dice, creo en Dios, soy católico. Ok, un pequeño ahí microsegundo, ¿cómo le llamamos? Momentos incómodos, ¿no? Pero ya estaba pronto el brother a pasar a pagar y dije: aquí le tengo que decir algo, dije. Y lo que le dije fue exactamente esto. Le dije: brother, gracias a Dios por lo que haces. Lo que tú haces es muy honorable. Solo eso le dije. No sé si fue lo mejor que le pude haber dicho, pero conectando un poco lo que venía reflexionando acerca del reino de Dios, ¿sabes? Ese brother, lo supiera o no, vive para el reino de Dios. A la luz de Romanos 13, quien dice que toda autoridad
puesta en la tierra ha sido delegada por Dios. Y 3 veces Pablo dice que tales personas, ¿sabes cómo les llama Pablo? 3 veces, siervos de Dios. Y nunca sabes, nunca sabes. Un día tienes la oportunidad de verdad de interactuar. Ahí andan por las calles ahorita haciendo rondines. Acércate con ellos. No los veas ahí como personas raras, no. Tienen familia, tienen hijos. Pero ahora sí, bueno, pasando un poco de la esfera del trabajo, pasamos a lo ético y a lo moral. Porque es cierto, hay cosas en las cuales vamos a tener dificultades para discernir lo que es bueno o malo. Por ejemplo, un libro que te voy a recomendar, no nos va a dar tiempo de abordarlo porque ya hace ya incluso prácticamente tema de otra predicación, pero es cómo una conciencia débil siempre va a estar navegando entre el libertinaje y el legalismo. Extremos peligrosos, y no sabes qué mal le han hecho a la iglesia. Y te voy a recomendar que te leas ese libro de R.C. Sproul que se llama Cómo desarrollar una conciencia cristiana. Mira, es un libro, es un PDF gratis, no te va a costar nada. Es más, si quieres yo te lo paso. No tiene más de 50 páginas, te lo lees en 1 hora y él aborda esos temas. Cómo de verdad puedes, de cuando menos te lo esperes, estar cayendo en legalismo. Ahora, quiero ser muy claro con esto, porque estamos ahorita, digamos, en el semáforo amarillo, ¿no? Y no hay nada como un cristiano carnal, No hay nada como una persona que te diga, ¿sabes qué? Vivo como el diablo, pero nací de nuevo. No, mijo, no. Eso es una tremenda contradicción. Y quiero que quede muy claro. Yo sí creo que puede haber un cristiano que batalle con el pecado, que tenga ciertas áreas que tenga que trabajar, débil en algunos puntos, pero no una persona que viva satisfaciendo, como lo vamos a ver ahorita en el número rojo, color rojo, que viva para sus placeres y que diga, no, pues yo aquí llego a Horizonte. No, viejo, no hagas eso. Mira, te quiero dar un ejemplo más, nada más sobre cómo se ve esto del legalismo, el libertinaje. Y se cuenta que en una ocasión Gandhi, ¿cuántos conocen al famoso Gandhi, no? Ahí va a aparecer una imagen, yo creo que ahí está el buen Gandhi. Pues Gandhi se supone, cuenta la historia que una vez en su juventud quiso explorar el cristianismo. Andaba explorando cualquier religión que se le atravesara, ¿no? Al buen Gandhi. Pero en una de esas quiso saber qué onda con el cristianismo, ¿no? Está en auge, veo que casi toda Europa profesa ser cristiano. Vamos a ver. Bueno, pues, no sé si, algunos dicen que fue en Londres, otros que en Sudáfrica, sea como sea, da igual. Imagínate que fue aquí en Abraham Vandala 209. Y resulta que al buen Gandhi no me lo dejaron entrar a la iglesia. ¿Por qué creen? Por su ropa. Por su ropa. Tremendo, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar a caer cuando imponemos. Ahora, te voy a decir algo. La Biblia habla mucho sobre la vestimenta. De ahí sí, para que veas, ni siquiera es un área gris. Pero tú entiendes que Jesús no estaba peleado con las culturas. Por supuesto, hay culturas malas, pero no había nada de malo en sí con la vestimenta. Creo que era gótico, no sé cómo le llamaban a la vestimenta de los hindúes. Pero no me lo dejaron pasar al buen Gandhi. Y sabes, más tarde, no sé cuántos conocen su famosa cita de que me gusta su Cristo, pero no me gustan los cristianos. Son muy diferentes de su Cristo. Y saben, la primera vez que yo escuché esa frase de Gandhi, y me acuerdo, estaba en mi primer amor, estaba en mi prime con el cristianismo. Y yo decía, qué loco este cuate está. Yo decía, no, si amas a Cristo tienes que amar a su iglesia. Pero cuando conocí esta historia, cierta o falsa, el punto es, qué triste, ¿no? Nos pudimos haber ganado al Gandhi y solo porque unos cuantos ahí dijeron, está mal como te vistes, brother, lo sacaron a patadas y no volvió a pisar una iglesia cristiana.
Y sabes, la línea es muy delgada entre una conciencia débil y una conciencia muerta. Vamos al foco rojo, por último. Ya vamos a concluir. Dice Pablo, ahí va a aparecer en pantalla acerca de una conciencia débil. Creo que es 1 Timoteo 4, 1 al 5. Mira la foto que da Pablo acerca de una conciencia así. Dice que tales personas, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y sabes, en el contexto en el que Pablo está diciendo esas palabras, se refiere a los apóstatas. Se refiere a personas que ya alguna vez probaron las mieles del cristianismo y se fueron apartando lentamente de la enseñanza apostólica, de las enseñanzas de Jesús. Y así poco a poco vas perdiendo la capacidad de discernir la verdad entre lo que agrada a Dios y no le agrada. Y sabes, la palabra apóstata es una palabra fea, prácticamente es un traidor. Y para que te espantes más, quiero que sepas que esto, apóstatas, se han dado a lo largo de la historia de la iglesia y se sigue dando y ya ha pasado aquí. Pero también pudiera ser que simplemente ha sido engañado, como la mayoría de nosotros, no sé tú, pero a mí siempre se me vendió la idea de que pues, el cristianismo era una cosa así súper aburrida, sin deleite, sin gozo, cumpliendo simplemente normas. Y si tú estás hoy en esa situación, mi hermano, quiero recordarte las palabras de Jesús cuando dijo, ¿sabes? El diablo solo ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. En abundancia. ¿Sabes? La vida a veces es dura, hermano. Es cierto. Pero también puede ser un banquete continuo. Nos gozamos en las tribulaciones. Déjate enseñar por el Maestro. Déjate enseñar por Jesús, por su palabra. Ven en arrepentimiento y fe a Él. Él te promete vida. Vida en abundancia, mi hermano. Mira esas palabras. Casi como la mejor vida que jamás soñaste. Algo así. Sé que suena muy Disney, pero es lo que la Biblia dice. ¿Habrá dificultades? Sí. Como si no las tuvieras ya. Y seguirás teniendo. Pero la decisión es tuya. Si quieres atravesar el desierto solo o con Cristo. Y con una iglesia que te abrace, que te ayude, que te respalde. ¿Sabes? Estaba yo indeciso, hermanos, en si terminar con luz verde o luz roja. Pero creo que es una buena oportunidad para que ahí en tu lugar, en lo íntimo, y ya con esto vamos a empezar a cerrar, delante de Dios decidas cómo quieres a partir de hoy vivir esa vida de reino que Dios espera de nosotros. Una conciencia fortalecida, entrenada, que va a costar tiempo, trabajo, a lo mejor va a ser dejar de ver un poco la tele, dejar de ver un poco más el Facebook, Instagram, qué sé yo, y empezar a enfocarnos de nuevamente en su palabra. La decisión es tuya. La invitación ahí está. Y por último, quiero que conforme vayas terminando ahí en tu lugar de orar, te vayas levantando, te unas al cántico, a este cántico que tienes oportunidad solamente una vez cada domingo, y cantar juntos como hermanos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Con una conciencia limpia. No con una conciencia que cree que es
merecedora por lo que hace, de cantarle al rey, no, sino porque una conciencia limpia, porque Cristo nos ha limpiado. Él pagó por tus pecados, mis hermanos. Cristo. Y sabes, la promesa también está ahí hermosa, porque la Biblia dice, ¿sabes qué? El que dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Pero la promesa ahí está. Si confiesas tu pecado, ¿sí? Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si eres hijo de Dios, sin importar la situación que estás atravesando, arrepiéntete. Pero ¿sabes? Nada ha cambiado. Si eres hijo de Dios, sea cual sea tu situación, nada va a cambiar en tu relación con tu Padre, ni en tu relación con la iglesia, porque somos un cuerpo. Y cuando un cuerpo sufre, cuando un cuerpo se enferma, se debilita, todo el cuerpo procuramos su bienestar, su restauración. ¿No es así? Estás a lo mejor ahorita un poco sacado de onda porque el Señor te puso en cintura. Bueno, te recuerdo que el final es padrísimo, es paz y rectitud al final de la restauración. Así que arregla tus cosas ahí en tu lugar y vamos a unirnos al final en alabanza a nuestro Señor. ¿Te parece? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra, Señor, nos ha hablado. Señor, y te rogamos, Señor, que tú sigas trabajando en nosotros, Padre. Confiamos en la obra poderosa que puede hacer tu Espíritu Santo en la vida de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, inquiétanos, rétanos a que podamos iniciar esta semana profundizando en tu palabra, anclándonos a ella, Señor. El mundo necesita respuestas, Señor, y tú las tienes todas. Haznos instrumentos, Señor, de justicia allá afuera. Úsanos, Señor, en cada área donde nos has puesto. Bendice y guarda a nuestras familias, Señor, de los ataques del enemigo. Y que todo lo que hagamos, Señor, a partir de ahora, sea para tu gloria y bien de tu pueblo. Amén.